Bueno, bienvenido a esta charla que es, me presento, mi nombre es David Reboledo, sobre ASP.NET Core y MVC6. Primero que nada, sí, me gustaría agradecer primero a los organizadores más que todo, que sin ellos esto no sería posible, y también a los sponsors, que bueno, gracias a ellos se puede realizar este evento que es muy importante para mí. Un poco acerca de mí. Mi nombre es David Reboledo. Hoy en día estoy como CEO de una startup, un emprendimiento personal del cual soy cofundador. Pero más que nada mi background es técnico. Más que nada me especialicé en todo lo que es desarrollo web, tanto con ASP.NET desde primeras versiones hasta todo lo que es el desarrollo JavaScript. Tengo un poco de experiencia como entrenador, más que nada para los iniciantes a la programación en .NET. Y bueno, me considero bastante friki y geek con el tema de las prácticas del buen código y todo ese tema. Para revisar un poco la agenda de la charla, un poco la idea sería recordar un poco la historia de ASP.NET general, de cómo fue evolucionando hasta lo que es hoy en día, los nuevos features que hay hoy en día en MVC6, una pequeña demo y qué recursos tenemos para seguir investigando sobre el tema. ¿A quién le puede ser interesante esta charla? Bueno, tanto a desarrolladores.NET que sean nuevos en el desarrollo de web, en tecnologías web, a desarrolladores que son nuevos en tecnologías.NET y más que nada quieran entrar en el desarrollo web, o a desarrolladores que vienen trabajando con otras tecnologías de ASP.NET y quisieran introducirse, en qué tiene de nuevo MVC6. Bueno, metiéndonos un poco acerca de la historia de ASP.NET. ASP.NET, como conocen, es el framework, el conjunto de tecnologías de Microsoft para crear aplicaciones web y todo lo que ronda en tecnologías web. Nació obviamente como una evolución del ASP.NET clásico, espero que no lo recuerden, y lo primero que existió fue lo que era WebForms. Seguramente muchos los conocerán, espero que no tantos y que no se acuerden tanto, pero bueno, lo primero que existió fue WebForms, que fue la evolución de ASP.NET clásico. Y en un primer momento, WebForms fue, la verdad, un hito en lo que fue Microsoft en el desarrollo web, porque se empezaron a hacer cosas que hasta ese momento eran impensadas para el desarrollo web. Solamente en ese momento se pensaba solamente aplicaciones de negocios muy grandes, como aplicaciones de escritorio, y WebForms y ASP.NET lograron llevar esas aplicaciones a un entorno web. Y Sí, seguro, muchas gracias. ¿Ahí está bien? Gracias. Y por un momento fue bueno. Pero llegó un punto en el cual WebForms dejó de ser tan potente y brindar soluciones a lo que el desarrollo web requería. Recordarán muchos, el código HTML que no era muy lindo, muy legible, y muchas veces todo el contexto de una vista, que es el estado de una vista en ASP.NET que iba como HTML, que generaba súper choclos de código en el HTML que mantenía el estado de una vista en WebForms. Entonces nació lo que es MVC. ASP.NET MVC vino a resolver, para aplicar el patrón de MVC a tecnologías web en Microsoft, como un pilar que era Separation of Concerns, que era, desarrollar delegando la responsabilidad a distintos componentes y, que se pudiera programar mejor, que cada componente tuviera su responsabilidad. El controlador que maneja la lógica, las vistas, el modelo y todo lo que corresponde a MVC. Y por un momento fue bueno. Pero empezaron a aparecer otros problemas. Ustedes reconocerán, esto es un filtro típico usando WebAPI y MVC. Cuando empezaron a hacer todas las tecnologías de REST, Microsoft lo que hizo es sacó el framework de WebAPI, que un poco, maneja todo lo que es aplicaciones REST y para consumir JSON más que nada. Y teníamos el problema de que existían dos librerías, dos conjuntos de tecnologías que prácticamente hacían algo muy parecido, pero estaban en dos namespaces diferentes. Acá pueden ver un filtro de
de Web API y de MVC que prácticamente hacen lo mismo, pero heredan de distintos objetos, de distintos namespace y tienen distintos comportamientos. Este es el ejemplo de un controlador que usa ese filtro anterior y de vuelta tenemos tanto el HTTP-GET como el controlador de distintas librerías, todo duplicado. Esto nos traía ciertos problemas. Teníamos duplicada la configuración, ¿sí? Si teníamos una aplicación en MVC y Web API, por lo general teníamos muchos objetos duplicados que prácticamente hacían lo mismo. Había una dependencia muy, muy fuerte a lo que era System.web, ya que había que mantener la compatibilidad con Web4. Y bueno, al tener distintas configuraciones y distintos objetos, había duplicado comportamiento, como veíamos en el ejemplo del filtro, que agregaba un header en todos los response. Y había otro problema. Si trabajaron en MVC, reconocerán este formulario que es Razor, un formulario típico, que por mucho tiempo fue la manera en la cual bueno, se trabajaba en MVC con Razor y la verdad que generó mucha potencia frente a su predecesor. Pero esto también tenía ciertos problemas. Primero que nada, se perdía todo el poder del IntelliSense sobre el HTML y CSS. Volvamos para atrás, podrán ver que para crear una clase, para aplicar una clase al HTML, hay que empezar a lidiar con objetos anónimos. Si es una palabra reservada a sellar, hay que empezar a pelearse con los guiones bajos en las propiedades. O sea, no era algo muy amigable entre el entorno web y C#. El código de UI no es muy legible. O sea, un desarrollador web puro o alguien de diseño que trabajó mucho tiempo con HTML y CSS ve eso y realmente no lo entiende demasiado. Y algo muy importante es que no era la tendencia que estaba migrando todo lo que son las tecnologías web, que hoy en día más que nada evolucionan a lo que son web components, como si Angular, React, Vue, y tienden a eso. Claramente no era el camino. Eso hacía que la gente que tenía que trabajar en Razor, que venía de un background de web, se pusiera como loca. Ahora, si ya vieron algún tutorial o algún de ASP.NET Core, pueden haber visto que por lo general siempre ven los clásicos ejemplos de .NET Core con ASP.NET Core, con Entity Framework Core, todos corriendo como una tecnología. Y la verdad que está muy bueno porque esas tecnologías nacieron para correr juntas y funcionan muy bien juntas. Pero ASP.NET Core no es lo mismo que .NET Core y no es lo mismo con Entity Framework Core. Y si bien parece redundante, me gustaría hacer la aclaración porque hablando con muchos líderes técnicos, preguntándoles, bueno, cómo implementaban ASP.NET Core en la compañía, en los nuevos proyectos, mucha gente me decía, no, nosotros usamos mucho Entity Framework y la versión de Entity Framework Core no tiene todos los features que nosotros quisiéramos y por eso no miramos a ASP.NET Core, lo cual no tiene nada que ver. Si bien nacieron para funcionar juntos y funcionan muy bien, no necesariamente son lo mismo. Acá podemos ver el gráfico que ASP.NET Core es la tecnología de .NET nueva, construidos tanto sobre el Full Framework como sobre el NetCore, como un motor para crear aplicaciones web. ASP.NET Core nació totalmente modular, totalmente pensado en performance y en escalabilidad de un primer momento, y es totalmente open source como bueno, todas las últimas tecnologías de Microsoft. Y la verdad generó mucha performance, ya que lo que justamente hizo fue, bueno, dejemos de dar compatibilidad hacia System Web, hacia las primeras versiones de la web, y empecemos de cero un framework que vaya con las tecnologías de hoy en día en web, y eso hizo que, bueno, ASP.NET Core la verdad lograra benchmarks muy buenos en performance y en rapidez. Entonces, .NET es muy bueno, es multiplataforma y tiene la verdad una increíble mejora en performance, pero para usar ASP.NET Core la verdad no es estrictamente necesario mirar a .NET Core.
para mirar una aplicación existente que esté usando tanto WebAPI o MVC, no es estrictamente necesario. Bueno, ¿qué tiene un poco de nuevo MVC 6? Bueno, podemos correr algo que era totalmente impensado hace un tiempo. Podemos correr aplicaciones MVC tanto en Mac como en Linux. Esto, como venía diciendo, no existe más compatibilidad con WebForms. Nacieron los Tag Helpers, View Components, Razor Page, que esto es un poco lo que vamos a centrar hoy. Y bueno, otras cosas como de ASP.NET Core propio en realidad, que ya tiene inyección de dependencias nativa directamente, algo que le faltaba hasta este momento. Y algo muy importante es que se unificó el concepto de MVC y WebAPI, que hasta en las versiones anteriores, como le mostraba, era totalmente algo separado y duplicado. Y bueno, también algo novedoso en ASP.NET Core es que el Razor en ASP.NET Core 2 ya es automático, directamente ya se precompila para evitar la compilación en runtime y también lograr mejor performance. Entonces, empecemos con el primero. ¿Qué son los Tag Helpers? Bueno, los Tag Helpers es una tecnología de ASP.NET Core, de MVC 6 puntualmente, para un poco ayudarnos a renderizar componentes webs mucho más fácil del lado del servidor. Lo bueno es que están basados en HTML, en atributos y en tags de HTML, por lo cual directamente son más naturales al usarlos que el predecesor Razor, como el formulario que le mostrabas antes. También va a reducir la transición entre el HTML y Razor, ya que no se necesita más todos esos objetos dinámicos y toma todo el poder del IntelliSense en el Visual Studio. ¿Cómo se usan los Tag Helpers? Bueno, primero que nada me gustaría contarle que ya ASP.NET Core trae ya directamente del framework un conjunto ya de Tag Helpers para que podamos usar, tanto sea para caché o para cargar librerías de assets, para importar archivos o también para MVC. Como pueden ver, este es un ejemplo de un link que apunta a un controlador y una acción, lo que antes hacíamos con un HTML helper, que teníamos que pasarle directamente el string de la acción o el controlador que queríamos apuntar. Entonces, esto la verdad se ve mucho más natural que para alguien que ha trabajado con HTML que el anterior Razor. ¿Por qué? Porque lo entiende más, o sea, es más explícito en lo que es las tecnologías de HTML. Este es un ejemplo de un Tag Helper, creado propio, porque ya como les conté, el framework ya trae un montón de Tag Helper como el anterior, que es para apuntar una vista, pero lo que nos permite también es crear nuestros propios Tag Helpers. Para usarlo, lo que tenemos que hacer es importar un namespace y decirle, todos los que queremos usar los Tag Helpers de ese namespace. Por ejemplo, ya ASP.NET Core en ese namespace ya trae predefinido esos Tag Helpers para crear este link, por ejemplo. Este es un Tag Helper custom que hace algo muy simple, toma una data del HTML y un booleano para preguntar si quiere que lo convierta a mayúscula. Como pueden ver, es muy simple la clase Tag Helpers, solamente tiene un método que es process, nada más, que es básicamente lo que le va a decir es que HTML quiero que me devuelva ese Tag Helpers. Como pueden ver acá, lo que va a hacer es devolver un div y va a setear el contenido, que es lo que ya tomaba en la propiedad de div data. Y si tiene que pasar a mayúscula, lo va a convertir en mayúscula. Y esto se usa así, en Razor. Como pueden ver, es el nombre de la clase de Tag Helper. También hay otra forma que se puede configurar con un atributo para darle el nombre al Tag Helper. Y en Razor se usa así. Pueden ver cómo ya Razor reconoce automáticamente que es un Tag Helper y se le puede pasar las propiedades como atributos HTML, all caps y deep data. Esto para, si trabajaron en Angular o cualquier otro framework web que sea de Web Components, lo van a ver muy parecido. Es mucho más natural para alguien que desarrolla frontend que el anterior Razor con objetos anónimos y todo eso. También esto tiene muy poderoso, como les había contado, que esto tiene todas las ventajas del Visual Studio y de las herramientas. Fíjense que yo había declarado la propiedad
all caps como un booleano, y si le queremos pasar por el Visual Studio directamente algo que no sea un booleano, ya está totalmente tipado y nos va a decir que no puede tomar ese atributo, algo que antes, la verdad que corregíamos esos errores en tiempo de ejecución, porque nosotros pasábamos objetos anónimos, podíamos equivocarnos, no era el tipo correcto, y en runtime nos iba a decir algo falló. Ahora esto ya nos avisa de entrada, y eso la verdad ahorra mucho tiempo. En la charla anterior de TypeScript también comentaban sobre eso, los beneficios que da el tener que los errores salgan en tiempo de desarrollo y no estar probando y probando. Entonces la verdad esto es una ventaja muy grande. El poder del IntelliSense sobre lo que antes no teníamos de Razor. Y créanme que es una ventaja muy grande, es mucho, mucho poder. Pero esto es el framework para MVC. El patrón de MVC, como si bien ya espero que lo conozcan, si ya han trabajado con versiones de MVC, que básicamente es un controlador que le pasa una vista a un modelo, que trabaja y la vista le devuelve el modelo para procesarlo. Tenía un problema bastante importante en las versiones anteriores de MVC. ¿Qué pasaba con todos los componentes que se necesitaban reutilizar? Y estamos hablando de cuántas aplicaciones web no tienen componentes que van en muchas vistas, ya sea un menú o un pop-up de settings o cualquier cosa en e-commerce, un seleccionador de catálogo de productos, cualquier cosa que necesite reutilizarse en muchas vistas. ¿Cómo se solucionaba esto en las versiones anteriores de MVC? Bueno, había soluciones. Se podía recurrir a HTML helpers o a lo que eran subacciones, que eran los chill actions. Pero esto traía problemas. Bueno, un poco View Components, que es lo segundo que estamos viendo acá, es un poco la mezcla entre justamente esas dos soluciones, con muchas mejoras, las chill action y los HTML helpers. ¿Qué beneficio nos trae frente a usar las subacciones o los HTML helpers? Primero que nada, que así como stat helpers, ya directamente tiene un soporte de inyección de dependencia automático, lo cual esto nos va a ayudar en el testing, ¿sí? Para hacer pruebas unitarias, directamente moquear. Entonces, eso es un beneficio muy grande. También que tanto los stat helper como los view component tienen un soporte completo para toda la programación asincrónica. Cuestión de que antes, por ejemplo, en un HTML helper, al ser un método estático, ¿sí? Era bastante difícil y había que recurrir a soluciones como un service locator, ya que no podíamos inyectarnos nada. ¿Sí? Era un problema. Bueno, con algunos workarounds, pero era un problema. Ya directamente los view components, como los stat helper que les mostré anteriormente, ya directamente soportan el inyectar dependencias automáticamente. ¿Cómo se usan los view components? Bueno, para hacer un view component, sí, hay que heredar de la clase de view components o decorarlo con el atributo de view component y decirle el nombre del view component que queremos crear. O hacerlo terminar con el sufijo de view components. Entonces, dijimos que los view components tienen un soporte completo a lo que es inyección de dependencias. Y también, a diferencia de la chill action, al no tomar parte en el pipeline de MVC, ¿sí? no se le pueden aplicar filtros, pero tampoco infieren en el ciclo de vida del request response, a diferencia de la chill action. Este es el ejemplo de un view component. Como podemos ver, está usando las dos formas de declarar un view component, tanto heredándola como decorándola con el atributo. Pueden ver que puedo inyectar automáticamente una dependencia, en este caso, que me da todas las categorías de productos, y tiene un método que es el invocaSync, que es, invocar el view component. Esto lo que va a hacer es devolver una vista, y como cualquier acción de controller de MVC, va a devolver una vista. Esa vista, ¿dónde va a estar alocada? Hay una convención, como casi todo en MVC que se construyó, que va a buscar automáticamente o en la carpeta del controlador con una subcarpeta components y el nombre del componente y el nombre de la vista, o en shared components y el nombre del componente. Esto es parecido a llamar a cualquier acción de MVC y que va a respetar esa convención.
Por defecto, como podrían ver en el ejemplo anterior, yo no especificaba qué vista retornar. La vista por defecto es la default. Acá pueden ver una estructura de, bueno, están en Shared Components, el componente que hemos creado antes, que era el menú, y la vista default. Pero si un view component puede devolver muchas vistas, no necesariamente una sola. Si queremos explícitamente llamar una vista o devolver otra, podemos directamente, como hacíamos en MVC, bueno, decirle el nombre de la vista y directamente tener varias vistas dentro de la carpeta del componente. ¿Cómo se llama desde Razor para usar estos view components? Bueno, hay muchas maneras. Una manera es directamente invocándolo con component invoke async y diciéndole el nombre del componente que queremos llamar. También, como le podemos pasar parámetros a los view components, o sea, eso soporta pasarle parámetros, ya que muchas veces, bueno, queremos renderizar un componente que es compartido en las vistas, pero no es siempre el mismo, depende de alguna variable externa, queremos que se comporte de una manera diferente. Entonces, los view component también soporta que le pasemos múltiples parámetros. Y esto se hace poniéndole el método invokeAsync los parámetros que queremos tomar y pasándolos directamente donde llamamos en invokeAsync. También podemos llamar a los view components como tag helpers con el prefijo bc. Esto automáticamente IntelliSense ya me va a proponer los view components que tengan la aplicación y también me va a permitir pasarle el parámetro como en el ejemplo anterior. La definición sería bc, el nombre del view components y la lista de parámetros que tome el componente. También, como les había comentado, que un view component no toma parte del ciclo de vida de MVC, un controlador directamente podría devolver un view component, no solamente usarlo desde Razor. Y también pasarle parámetros como el que estamos viendo del ejemplo. Algo importante también de remarcar es que si bien los ejemplos que les mostré todos usaban métodos asincrónicos, tanto los tag helpers como los view components se pueden usar tanto de manera asíncrona como no asíncrona. Ahí en el ejemplo vemos bueno, el mismo método del componente menú, llamando a un método asincrónico y otro que no, y totalmente posible. Entonces, para crear nuestros propios view components y empezar a reutilizar toda esta lógica dentro de nuestra aplicación MVC, hay que saber que bueno, los view components tienen que ser públicos, no tienen que ser abstractos, no pueden ser genéricos, y bueno, tienen que terminar o con el sufijo view components o decorarlos con el atributo como habíamos visto en el ejemplo. Pasemos a lo siguiente, Razor Page. ¿Qué es esto? Bueno, si ustedes van a Visual Studio hoy y a una versión, sea cual sea de MVC, y crean un proyecto por defecto, Visual Studio le va a crear algo como esto. ¿Sí? Un home controller con una aplicación básica. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Muchas de estas vistas, muchas de estas acciones realmente son muy simples y lo único que hacen es renderizar una vista, no tienen lógica. Por lo cual, MVC es muy potente, pero nos obliga a crear un controlador, una vista, un modelo y todo un conjunto de cosas que, por ejemplo, yo veo que en los 3 primeros métodos es muy trivial, no es necesario. Entonces nace Razor Page, que es la evolución de las web page de ASP.NET MVC anterior, que nos permitía crear aplicaciones ASP.NET solamente renderizando HTML. Pero perdíamos todo el poder de Razor y bueno, lo que realmente nos hacía usar MVC. Como pueden ver, es la evolución de la web page. ¿Sí? Para casos como landing page, con un pequeño formulario, o sea, imagínense un sitio muy simple que necesita usar muy poco el servidor. Lo que nos pasaba antes era de que teníamos dos opciones, o meternos en toda la burocracia de MVC y crear un controlador, una vista, un modelo, o directamente hacer HTML puro y usar JavaScript. Y perdíamos, bueno, todo el poder de poder usar Razor para todas esas aplicaciones simples. Los beneficios que trae Razor Page frente a las soluciones previas, como lo que venías diciendo, es que tiene un soporte total para inyección de dependencias. Una page puede redireccionar a otras páginas o
a otras acciones directamente de MVC. Se pueden bindear propiedades, como lo vamos a ver, directamente contra las vistas. Tiene un soporte total para operaciones asincrónicas, tanto como los view components y los task helpers. Tiene todo el poder de Razor, tanto de la versión nueva de MVC como de las anteriores, en las vistas de una página. Y se puede utilizar layouts. Para usar una página de Razor, directamente en la carpeta Page, directamente tiramos las páginas de Razor y el ruteo es automático, es directamente el nombre de la página. Si tenemos una subcarpeta, va a ser como lo ven ahí, /store, /contact. Si tenemos una carpeta, por ejemplo, store, dentro de Page, y podemos ir anidando distintas vistas. No sé si va a llegar a ver, pero esta es una estructura de una aplicación MVC normal, usando MVC. Bastante común, como pueden ver, controladores, vistas, modelos, una carpeta de shared para todas las cosas común, como importar o el vstar. Y esta sería una estructura usando MVC más Razor Page. Directamente en la carpeta de Page, como les he mostrado, tienen las distintas vistas y también ahí pueden poner viewstar o layouts para el total soporte de lo que hoy en día se usa en MVC. ¿Cómo es una Razor Page? Bueno, acá lo pueden ver. Directamente hereda de Page Model y tiene los métodos onGet o onPost, y el Razor, que esta es al lado es una vista, es totalmente igual a cualquier vista de MVC. La única diferencia es que se pone @page para decirle que es una Razor Page en lugar de una vista normal de MVC. Pero después el resto es totalmente igual. Este es un ejemplo de una página de Razor Page que no hace más que devolver y mandar un mensaje y usarlo del lado de la vista. Bastante típico. Ahora, ¿por qué una Razor Page y no un controlador MVC? Bueno, para todas esas acciones simples lo que nos vamos a ahorrar es toda la burocracia de crear un controlador, de crear una vista, de crear un modelo, para realmente una página simple que no tenga que hacer más que renderizar y pasarle un parámetro. No necesito hacer nada más. Es un candidato perfecto para usar Razor Page. Acá pueden ver un ejemplo un poco más complejo que directamente se inyecta un contexto, se bindea una propiedad directamente y se toma en el post del formulario y se hace una acción. Y como pueden ver ahí, se redirecciona a otra página. Las Razor Page, como les había comentado, tienen totalmente soporte para usar un layout. Es decir, no necesariamente es el típico HTML que se encierra en una carpeta, sino que puedo tener todo el poder de Razor y usar layouts. Por ejemplo, este es un layout dentro de Page, que va a ser como cualquier layout de cualquier aplicación en MVC, con el render body, pero va a aplicar a la Razor Page que tenga en la aplicación y no a todo lo que está dentro de views del resto de MVC. También algo muy novedoso que traen las Razor Page es que tienen Custom Page Handlers. Yo les he mostrado que tiene dos métodos, más que nada, el onGet y el onPost, o onGet, onPost async, pero se pueden crear para una página distintos handlers para hacer distintas acciones. Este ejemplo es un formulario simple que, como pueden ver, lo que va a decir, sea un botón o otro, va a ir a un método diferente. Esto en la página, en la clase de C# se va a ver así. Voy a tener los métodos onPostContactA, como veía, y onPostContactB. Es decir, no necesariamente que haga una Razor Page es que tengo solamente un get y un post y nada más, sino que puedo crear múltiples acciones a una misma página. Bueno, es hora de ver un poquito todo esto en vivo. Bueno, este es un ejemplo de una aplicación en MVC normal, ¿sí? Común, que utiliza un poco los tres conceptos que vimos hoy, que son de Razor Page, View Components y Task Helpers. Como pueden ver,
no hay ninguna carpeta de controller o views. Directamente usa Result Page. Vamos a ver el layout. Es un layout bastante estándar que, como pueden ver, va a tener el render body, que va a ser lo que se va a renderizar del resto de las páginas. Y acá empezamos a ver un poco de las cosas que vimos. En primer lugar, lo que hice fue crear un componente, header componente, que bastante simple. Avísenme si ven. Lo único que hace es renderizar una vista. No tiene nada complejo. Vamos a ir a la vista, que va a estar en Page Components, Header, la vista default, como les había comentado. Y esto es lo que va a hacer, va a renderizar un header completo. Lo otro que tenemos es en la página principal que creé, en el index, es usar otro componente que creé que básicamente lo que hace es mostrar una tablita de precios, como cuando van a comprar cualquier cosa en una aplicación. Y es este, Price Item View Component, que lo que va a ser tomar si es la mejor opción, el precio, renderizar una vista, pasarle un modelo, y en la vista, como cualquier vista normal de MVC, va a tomar el modelo y va a mostrar, solamente lo usa para una clase y para el precio. Y por último, lo que tenemos en el layout es acá, footer. ¿Esto qué sería? ¿Qué sería? A ver, un view components o un tag helpers. A ver si ya un poco un tag helper, perfecto. Y como pueden ver, este tag helper lo reconoce como un tag helper, pero en realidad es la etiqueta normal de HTML. ¿Y eso por qué? Porque los tag helper no solamente nos van a permitir crear a través de componentes propios una etiqueta que no exista, como sucede en Angular o en cualquier aplicación de web component, sino que también nos va a dejar extender un elemento HTML existente. Este es el ejemplo, que lo que va a hacer es extender footer y lo que va a hacer es solamente agregarle contenido, nada más. A lo que ya tiene le agrega un contenido. Esto, como lo pueden ver, si ya trabajaron en otros frameworks, como les comentaba, tanto Angular, Vue o React, pueden ver un poco más natural, es la tendencia hoy en día a crear componentes. La única diferencia es que eso es un framework para renderizar del lado del servidor. Entonces, footer directamente ahí y como pueden ver acá el header es totalmente, si volvemos a la página, vemos que el layout no tiene nada más que render body y llamar al header y al footer, y en la página principal, que va a ser index, no hay nada más que llamar a estos componentes, que son los que vemos acá. Como podemos ver, a uno lo llamamos que es la mejor opción, que es lo que después va a usar para mostrar de una manera diferente. Y tanto el footer como el header serían lo que reutilizamos. Yo acá tengo otra página que no tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada y como pueden ver, tanto todo lo que es el menú y el footer directamente ya se reutiliza. O sea, entonces, como pueden ver, es muy fácil de usar de estas tecnologías en una aplicación MVC. No es totalmente diferente estas tecnologías a lo que viene evolucionando. O sea, es muy natural la migración, pero nos trae muchos beneficios, como veíamos.
Entonces, lo que podemos resumir es que, primero que nada, que todas las tecnologías de web como Angular, React y repetitivo, más que nada porque a mí también me gusta mucho y trabajo mucho en eso, pero no siempre son la mejor solución. O sea, sabemos que una single player application no siempre en todos los escenarios va a ser la mejor solución. Entonces, hay muchas aplicaciones existentes de MVC funcionando hoy en día y una migración hacia las nuevas tecnologías nos va a permitir muchos beneficios y no necesariamente tiene que ser una migración riesgosa, como mirar todo a Entity Framework Core o todo a .NET Core. La verdad que si se puede hacer es genial porque tiene muchos beneficios, pero no necesariamente es estricto para poder hacer una migración a ASP.NET Core, que es solamente un framework de web, y poder usar todos los beneficios. Me gustaría comentar un poco sobre, bueno, cómo seguir investigando más sobre estas tecnologías, o sobre ASP.NET Core o MVC en general. Primero que nada me gustaría recalcar la documentación oficial de Microsoft. En mi opinión está muy completa y la verdad muy buena información. El código, como ya he comentado, es 100% open source, por lo cual depende solamente de usted el poder entrar, mirar cómo funciona. Eso le va a abrir mucho la cabeza, ver cómo funciona un framework por detrás y, si así lo deseen, contribuir, porque es totalmente open source. También Microsoft Virtual Academy tiene un montón de cursos de ASP.NET Core, de MVC, totalmente gratis y están muy buenos. El equipo de ASP.NET hace una stand-up, por lo general muy regularmente, a veces cada 15 días, a veces cada poco más, en lo cual comentan, bueno, todas las nuevas tecnologías que van a aplicar a MVC y muchas veces escuchan a la comunidad, discuten cosas que la gente pone en GitHub o que en los canales Slack se habla. Entonces, la verdad que discuten muchas cosas sobre la comunidad y está muy bueno. También hay tanto un canal de NetLatam, donde hay un canal específico para todo lo que es ASP.NET. También está el Slack mundial de .NET, que es ASP.NET Core. Y también este link, que es un libro sobre ASP.NET Core, que está muy bueno, lo compartieron a esta NAP hace poco, que la verdad que tiene mucha buena información y está explicado mucho, bueno, tanto lo que es ASP.NET Core, la evolución, cómo mirar una aplicación existente, y está para mí muy bien explicado. Bueno, todo el material, tanto el slides como el código, lo subí a un GitHub, ahora les voy a mostrar, por si quieren verlo. Ahí están los links más que nada, porque no creo que se acuerden de ese link para entrar a ese libro. Entonces, bueno, cerrando, primero que nada, me gustaría de vuelta agradecer tanto al equipo que organizó la charla. Ojalá que haya mucho más eventos como este, la verdad está muy bueno. Que crezcamos como comunidad en .NET, que es algo que todavía está muy en pañales. Y también a los sponsors, que bueno, sin ellos no sería posible el evento. En caso de que me quieran contactar, dejo mi email, mi Twitter, mi LinkedIn. Si alguno tiene una pregunta o una queja sobre la charla, una corrección, todo es bienvenido. Y bueno, nada más.